usted va a ver que es muy necesario. Yo cuando fui misionero en Pampa del Indio y en Resistencia y también en Córdoba, me encontré muchas veces con personas endemoniadas. ¿Qué es eso? Sí, personas que tienen un demonio encima y luchan y no pueden dormir y tienen problemas en el matrimonio. La Biblia habla de eso, no es una cosa supersticiosa. La Biblia habla de que hay personas poseídas por un demonio o varios demonios. Entonces a mí me preocupó ese tema porque me tiraron algunos casos, me los trajeron y yo tuve que hacer de exorcista. No es la palabra correcta bíblicamente hablando, pero tuvimos que obrar para que sea liberada esa persona. Y me di cuenta el valor de una frase en la Biblia sobre la cual quiero hablar esta noche. Jesucristo es el Señor. Dice la misma Biblia en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Nosotros somos siervos. Nosotros acá en el norte somos pilinchos. Somos hijos de Dios, claro que sí, con honor y con orgullo y con mucha seguridad, pero somos gente común. Pero Jesucristo es el Señor. La palabra Señor se ha licuado mucho en los últimos tiempos. A cualquiera se le dice el Señor. En los tiempos cuando se escribió la Biblia, solo le llamaban Señor los esclavos a su amo. Ahí se usaba la palabra Señor, que es Kyrios en griego, ¿no? O si no, también se llamaba Señor al emperador, al gobernante, solo en esos dos casos. Hoy en día a cualquiera se le dice Señor, hasta a mí me dice el Señor por ahí. La palabra ya no es la misma, pero cuando dice la Biblia, el apóstol San Pablo, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es la autoridad, Jesucristo es nuestro guía, Jesucristo es el Señor. Y quiero demostrar en primer lugar que Jesús es Señor de la naturaleza. Señor de la naturaleza. Transformó el agua en vino. Multiplicó los panes y los peces. Caminó sobre el agua. Secó la higuera estéril. Calmó la tormenta. Realizó una pesca milagrosa. Y sacó un pescado con una moneda en la boca. Son todos milagros que tienen que ver con la naturaleza. Porque Jesús es Señor de su creación, es Señor de la naturaleza. A veces tenemos un Cristo demasiado religioso. A Jesucristo hay que llevarlo al trabajo, a la chacra, al campo. Y ahí hay que conversar con Él, qué sembrar, qué no sembrar. Jesús, vos que conocés el futuro, ¿qué conviene sembrar? Así, Jesús sabe de chacra, de ingeniero agrónomo, es mucho mejor que cualquier ingeniero acá. Él sabe el futuro, uno puede conversar con Él. Yo cuando era jovencito y a veces me tocaba cuidar los animales en el campo, porque me crié en el campo, a los 17 años, 16 fui a Buenos Aires para seguir el secundario y luego seminario, pero conozco el campo y conozco la ciudad. Y entonces en el campo hay mucho tiempo para hablar con Dios, porque uno está solo y puede dialogar con Él y plantearle sus problemas, y orar no es otra cosa que hablar con Dios. Orar no es otra cosa que hablar con Jesucristo. ¿Cuántas personas se pierden el privilegio de hablar con Jesús? Me ofrecieron una beca para seguir estudiando en Alemania y yo dije, Señor, ¿cómo voy a ir a Alemania? No tengo plata. Y oré a Él, dije, Señor, abrime una puerta, ¿cómo viajar? Y por ahí, mientras yo iba orando, un amigo me dice, anda a preguntar a la empresa marítima, a veces reciben jóvenes como vos para trabajar sobre el barco. Allá fui volando, me ofrecí, me recibieron.
y viajé gratis a Alemania. Se puede, jóvenes, muchachos, se puede. No hay que rendirse. Trabajé sobre el barco y allá cuando llegamos a Hamburgo dije gracias por el servicio prestado. Me bajé y me fui a la iglesia donde tenía que instalar, el seminario donde tenía que instalarme para seguir un posgrado allí en Alemania. Y ahí conocí a mi esposa, ya que estamos en el tema. Mi señora es de Hamburgo. Siempre me gustaron las hamburguesas, ¿sabes? Entonces me traje una hamburguesa definitiva, ¿no? Para colmo se llama UTA, Unión Tranviaria Automotor. Es así, es así. Así que nos casamos allá y me la traje la gringa y ya somos felices, tenemos hijos, nietos, etcétera. Bueno, listo. Pero qué lindo es tener a Jesucristo como Señor para que Él vaya guiando nuestra vida. Él nos va a llevar por el camino correcto, nos ponemos bajo la autoridad de Él, porque Él es Señor, es jefe, es autoridad. Un segundo pensamiento, Jesús es Señor de la naturaleza, dijimos. Jesús es Señor de la enfermedad. ¿Cómo? Sí, Señor, es también Señor sobre la enfermedad. Jesús sanó muchos enfermos, pero nunca hizo una oración. Yo no leo ni un lugar en la Biblia que Él haya orado por un enfermo, pero sanó a muchos enfermos. Las sanaciones de Jesús siempre fueron imperativos, fueron órdenes. Les doy 4 ejemplos que es suficiente. Reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro tenía fiebre, estaba enferma y Él reprendió la fiebre. Y la fiebre le dejó a la suegra de Pedro. Otro ejemplo, sanó un ciego diciendo, el ciego dice, si quieres puedes darme la vista. Y Jesús le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, recíbela, tu fe te ha salvado. Sanó un sordo que pedía ayuda. Le dice, efata, sea abierto. Y se le abrieron los oídos. Otro ejemplo, sanó un leproso. Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero, sé limpio, dijo Jesús. Las sanaciones de Jesús fueron órdenes, fueron imperativos, porque Él es el Señor, el Kyrios. El Kyrios. Le damos otro ejemplo. Dijimos que es Señor sobre la naturaleza, es Señor sobre la enfermedad y aún es Señor sobre la muerte. Está cada vez más difícil la cosa. Es Señor no es el Señor de la muerte de la creencia cultural de algunos lugares, sino es Señor sobre la muerte. Resucitó a la hija de Jairo, pero no hizo ni una oración. Él no rezó, no oró, simple dijo, niña, a ti te digo, levántate, y listo, y se levantó. No orden. Otro ejemplo, resucitó al hijo de la viuda de Naín. También le dijo, a ti te mando, te ordeno, levántate, y se levantó el muerto. Resucitó a Lázaro. Este ya era un caso más difícil porque hacía 4 días que estaba muerto. Y se acercó a la tumba, dice, y le pidió que corran la piedra. Y él a este muerto de varios días le dice, a ti te digo, levántate, Lázaro. Y Lázaro salió saltando porque estaba mañatado con la sábana, ¿no? Salió saltando, me imagino, porque Jesucristo es Señor, Señor de la naturaleza, Señor sobre la enfermedad y Señor sobre la muerte. Ese es nuestro Señor. Jesucristo es el Kyrios, el Kyrios. Ahora vamos más profundo todavía. Jesucristo es el Señor sobre Satanás, nuestro enemigo. ¿Verdad? Algunos le tienen miedo, terror a los demonios, a Satanás. Pero si Jesucristo es el Señor, si Jesucristo está contigo, no necesitas temer a nada. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es Jesucristo, el Señor, el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo está en nosotros.
venció a Satanás en el desierto. El diablo salió a tentarlo para hacerlo pecar. Lo que quiso lograr Satanás con Jesús, que se transforme en un primer Adán pecador. El primer Adán, el diablo le hizo una zancadilla y lo volteó. Y dice, este es un segundo Adán, Jesús. Y le probó. Y Jesús dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Venció a Satanás en sutiles preguntas y trampas de los fariseos y escribas, en la cuestión del ayuno, en la cuestión del día sábado, en la cuestión de lavarse las manos o no en la comida. En varios ejemplos, tengo toda una lista acá con las bases bíblicas, pero no quiero prolongar demasiado esta charla. Jesús es Señor sobre Satanás. No le tengas miedo a los demonios. Por la gracia y el poder de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, he tenido la experiencia de liberar a muchos endemoniados que han salido rajando los demonios, no por mí, sino por el que mora en mí, porque el que está en mí, que es Jesucristo, el Señor, el Kyrios, el Señor. Lo venció a Satanás en la tentación del Getsemaní, Jesús frente a la cruz. El diablo lo vino a tentar como diciéndole, rajá, no te dejes matar en la cruz. Pero aún Jesús sabía que tenía que dar su vida por nosotros. Y lo venció otra vez en la cruz mismo. Ustedes se imaginan lo que es estar clavado en 2 clavos en las manos y un clavo en los pies y herido el costado. Jesús en la cruz, el diablo lo quiso hacer pecar, lo quiso hacer renegar, que reniegue contra su Padre, pero dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros a veces por un problemita ya queremos alejarnos de la iglesia, no queremos alejar de Dios o nos ponemos nerviosos, pero aquel colgado en el madero aguantó y fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Jesús es Señor sobre los demonios. Hay gente que le tiene terror a los demonios. Les quiero decir que Jesucristo es el Señor sobre los demonios. Si usted tiene a Jesús en su corazón, no necesita temerle a ningún demonio. Hay gente que duerme toda la noche con la luz encendida porque apenas la apagan, aparecen cosas raras, presencia extraña, y es una pena. Yo he tenido varios casos así de personas que fui a su casa, oré por ellos y desaparecieron los ruidos raros o presencias extrañas de la noche, porque donde se instala el Espíritu Santo, donde se instala el nombre de Jesucristo el Señor, el demonio no tiene lugar, no tiene lugar. Así que venció en el Getsemaní, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Y aún venció al diablo en la resurrección. El diablo habrá dicho, lo matamos, lo enterraron, chao. Pero al tercer día resucitó, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, venciendo los demonios. El Señor nos dio poder y autoridad a nosotros para actuar en su nombre. Les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, dice San Lucas capítulo 9, verso 1. Voy cerrando. Si a alguien le interesa tener este bosquejo, yo le puedo hacer copia, no por lo que yo diga, sino por la cantidad de textos bíblicos que hay. Muchísimo a base bíblica acá. Yo no estoy inventando cosas, sino que estoy transmitiendo lo que la Biblia dice. La Biblia es mi manual, la Biblia es mi guía, la Biblia es el libro que nos hace sabios para saber cómo tratar con Dios y también saber cómo tratar con el demonio, con Satanás. La Biblia es muy completa y nos ayuda y nos bendice. Y ese es el propósito porque tenemos estos programas
y animamos a los oyentes a poner su fe en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Los ruidos raros de noche desaparecen. Me da una pena que hay niños que no pueden dormir, sino que tienen que dormir con la luz encendida toda la noche porque aparecen ruidos raros. Eso tiene solución. Eso tiene solución. Cuando usted se consagra a Cristo, recibe el Espíritu Santo, usted le pega 3 gritos a los demonios y se van, y su criatura duerme en paz y duerme en tranquilidad. Es así. Tengo docenas de ejemplos para contar sobre esto. Y termino diciendo que toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén y amén. Y el servicio, el pastoreo, la atención de Cristo es para todas tus necesidades. Tienes problemas económicos, tienes problemas de familia. Dios, oramos por las familias, que haya reconciliación, que haya armonía en las familias, Señor. Tú puedes lograrlo, Señor. Tú quieres que vivamos en paz. Tú has dicho, Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se la doy. Que la paz tuya reine en los hogares y que pongan su fe en ti, oh Dios. No queremos adeptos para nuestra religión, queremos hacer más felices a la gente del Colorado. Queremos que vivan a ese Cristo vivo que resucitó, que está atento. Abogado tenemos para con el Padre, dice la Biblia, que es Jesucristo el Señor. Si alguien tiene problemas de leyes, litigios, conflictos con vecinos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ayúdales a solucionar sus problemas, dales sabiduría, que busquen en el libro de los libros, en la Biblia, la solución, porque ahí está la bendición para nuestra vida. Aumenta nuestra fe, oh Dios. Aumenta la fe de mis oyentes. Queremos crecer en la fe. La fe es la divisa, es el dinero del reino de Dios. Cuanto más fe tenemos, más cosas conseguimos de ti, oh Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Y sin dinero es imposible agradar al que nos quiere vender algo. Es lo mismo. El dinero del reino de Dios se llama fe. Señor, aumenta la fe del pueblo del Colorado, Señor, para que puedan ser bendecidos y puedan bendecir a otros, Señor. Bendícenos porque queremos ser de bendición. Y sigue bendiciendo esta casa, este lugar. Prospéralo, Señor, porque es para tu gloria y para el bien de la comunidad. En el nombre de Jesús oramos siempre. Amén y amén.